invitación también. Gracias también al pastor Edward y a toda la congregación ahí, que nuevamente les envío un abrazo muy grande. Y hoy quería, hermanos, conversar, o sea, reflexionar con ustedes sobre un salmo que nos revela el corazón de David. La Biblia dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Dios mismo, cuando se refirió a David, decía un varón conforme a mi corazón. Y cuando fue a ungirlo Samuel, recuerdan que Samuel, claro, veía a los hermanos de David, altos, elegantes, buenos mozos, fuertes, fornidos, y pensaba que estaba delante de él el ungido de Dios, pero Dios le dice, Samuel, acordate de algo, que yo estoy mirando el corazón, que no miro la apariencia. El hombre siempre está mirando lo que está delante de sus ojos, que es la apariencia, pero yo estoy mirando el corazón. Y uno, claro, cuando piensa en David, piensa qué características debería tener David para que Dios mismo dijera que David era un hombre conforme a su corazón. Y hay un salmo que él escribió muchos salmos, pero hay un salmo que yo considero que es el salmo que mejor nos revela por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es el Salmo 16. Es un salmo que escribió David, que está en el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento Pedro lo vuelve a mencionar, este salmo, allá en el día de Pentecostés. Y David en este salmo nos revela cuál era su corazón, nos revela cuál era su altura espiritual que él tenía. Y así como Jonathan Edwards, un gran predicador, escribió 70 resoluciones, por ejemplo, Jonathan Edwards, no el pastor Edward, otro Edward, escribió, resuelvo nunca perder ni un minuto de mi tiempo, sino aprovecharlo de la forma más redituable que sea posible. David en el Salmo 16 también hace ciertas resoluciones, a lo que yo le llamo resoluciones de vida o decisiones para la vida. Y dice el Salmo 16, el versículo 1 en adelante, quiero confesarte, Fede, que para mí es muy difícil predicar adelante tuyo, adelante el pastor Edward y de Dimitrio. Es como estar con Cristiano Ronaldo, Messi y Suárez y que me estén mirando a mí. Entonces, muy difícil. Pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Y dice el Salmo 16, versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y esa es la primera resolución y es la primera decisión de vida que David tomó, por lo cual vemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él decidió vivir confiado en Dios. David podría haber dicho, mis guardias me van a guardar, la vigilancia que tengo en todo mi imperio me van a guardar, el gran ejército que tengo, los valientes que tengo. Recordemos que David se había rodeado en la cueva de Adulán de lo que conocemos como los valientes de David, que fueron hombres guerreros, valientes, poderosos, que uno llegó a ser tan poderoso que dice la Biblia que en el campo de batalla la espada se le quedó pegada a la mano. Entonces David podría haber dicho, mi confianza está en mis muchachos, mi confianza está en mi reino, mi confianza está en mis soldados, en el ejército poderoso que tengo. Sin embargo, él dice, guárdame, oh Dios. La primera resolución de David, o la primera decisión de vida que vemos en David, es la decisión de haber confiado en Dios, de poner toda la confianza en la poderosa presencia de Dios, de no confiar en el brazo humano para salvación, sino de confiar de que su vindicación, su guardia, su guardián, quien está velando por su vida, es la poderosa presencia del Dios de Israel. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David sabe que ante la adversidad de la vida y ante las mareas de la vida, Dios es el único refugio inexpugnable. Y yo les quiero decir a todos mis hermanos ahí en Cristo vive propios, Dios es nuestro único refugio inexpugnable. Nosotros pensamos en el Uruguay y vemos la inseguridad que hay en Montevideo. En Florida todavía no ha llegado esa inseguridad, pero hay. Pensamos en Argentina, un país inseguro. Miramos para Brasil, más inseguridad todavía. Pensamos en toda Latinoamérica y toda Latinoamérica es inseguridad tras inseguridad. Pero si nos venimos para Europa, Europa no se queda atrás. Acá en Europa tenemos el flagelo
de los terroristas del Islam. Hace poco, hace unos días, en Alemania, un terrorista se subió a un auto, se subió a una peatonal y empezó a atropellar gente. Entonces vemos que para donde miremos, ya sea para América, para Europa, para Asia, para África no es necesario ni siquiera eh, ser muy inteligente para ver la inseguridad que se ve en África. El problema entre Ucrania y Rusia, Israel con el grupo terrorista Hamas. Vemos entonces que hay inseguridad en todo el mundo. Entonces, cada vez más los cristianos nos tenemos que dar cuenta que el único refugio inexpugnable es la poderosa presencia de Dios. Es conocer a Dios de verdad. Es saber que el único que puede escondernos en Él, porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Y que Él es nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. Lo que dice la Biblia, a Él va a correr el justo y va a ser levantado. Pero es siempre en la poderosa presencia de Dios. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La resolución de confiar en Dios. David llega a escribir también, he confiado a sí mismo en Dios sin titubear. Y yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Tu confianza está pendiendo de un hilo? ¿Estás ahí entre la duda y la fe? ¿O realmente estás creyendo, estás confiando en la poderosa presencia de Dios? Dice la Biblia, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La Biblia también dice que Dios es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Se acuerdan que hay un viejo himno que cantábamos? No sé si seguramente Dimitrio o el pastor Edward lo conocen. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Entonces David sabía que aunque todo el sol se oscureciera, aunque el mar se embraveciera, aunque la tierra tiemble, su confianza, su poderosa confianza, iba a estar siempre en el Señor. Y los que confían en Dios son los que no solo creen en Él, sino que le creen a Él. Y hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Los creyentes todos creen en Dios, pero Dios nos dice que quiere que vayamos un paso más, que es dejar de creer solamente en Él para creerle a Él. Los que confían en Él son los que caminan por esta vida sin ser afectados por las temporadas. No son derrotados por la ansiedad ni las noticias del día. Saben que Dios sigue sentado en su trono y que nada escapa de su soberanía. Y eso es interesante, hermanos, que nosotros estemos conscientes de eso. En los momentos más críticos de la vida, lo vemos por la palabra de Dios, pero lo vemos por la experiencia propia también. Vemos el trono de Dios, los cielos se abren. Yo he pasado estos días por momentos muy angustiosos, con lo que le ocurrió a mi hijo en el parto y a mi esposa también. Fueron días muy negros, muy oscuros, pero mientras más oscura se haga la noche, más podemos ver el esclarecer del nuevo día. Y la poderosa presencia iba a estar para fortalecernos, para consolarnos, para decirnos que en Él realmente encontramos descanso. Hay cristianos que no logran descansar y eso me preocupa. Y no logran descansar porque no han sabido aplicar en sus vidas lo que Jesús mismo dijo: vengan a mí todos los cargados, los cansados, los abatidos de la vida, los golpeados por los vendavales de la vida, y yo les voy a hacer descansar. Hay descanso en la presencia de Dios. Hay refugio en la presencia de Dios. Hay gloria en la presencia de Dios. La unción de Dios viene sobre nuestras vidas en esos momentos amargos y nos viene a fortalecer, nos viene a dar un nuevo ánimo, nos viene a dar una nueva fuerza y podemos levantar nuestras manos. Estos días que he atravesado por esos momentos difíciles, que gracias a Dios el Señor nos rodeó con la familia física, pero también con una hermosa familia de la fe,
que nos ha rodeado muchísimo, como son los hermanos de la iglesia, pero había una canción que en medio de la circunstancia difícil venía continuamente, y es esa canción que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro. Y Dios se hace presente en medio de los avatares de la vida. Los que confían en Dios no tienen terror del porvenir. Los que confían en Dios son los que saben esperar con fe y paciencia en los tiempos de Dios. Porque fe es eso. Fe es esperar en los tiempos de Dios. Fe es esperar que los tiempos de Dios son perfectos, que la hora de Dios es perfecta. Eso es fe. Cuando una persona realmente confía en Dios, sabe esperar en Dios. Y no espera angustiado, no espera con ansiedad, no espera con nerviosismo, no espera comiéndose las uñas, espera confiado, espera tranquilo, que sabe que en el momento justo el Dios de la Biblia va a aparecer y va a hacer su obra poderosa. Uno tiene que aprender a confiar en Dios. Uno tiene que aprender a descansar en Dios. Y un gran ejemplo de fe en el antiguo pacto fue Abraham, que le fue dado una gran orden: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Saben que cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, en hebreo quiere decir sal para ti mismo, como diciéndole Dios: si me obedeces, te vas a beneficiar vos, Abraham. Sal para ti mismo. Lo que te estoy diciendo es que si salís y confías en mí y esperás en mis tiempos, vas a ver mi mano. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham cuando le hizo ese llamado: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces la primera resolución, Fede, no sé cuánto tiempo me queda, pero si no... Quedan 13 minutos, 13. Bueno, dale. Bueno, vamos a ver simplemente los primeros versículos nada más, pero después les dejo deberes para que ustedes puedan en sus casas leer todo el Salmo. La segunda resolución que David hizo es la decisión de que Dios sea su Señor y su delicia. Porque él dice en el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esa es la segunda resolución de vida. La segunda decisión en David, que fue la decisión de que Dios deje de ser simplemente el Dios de Israel para ser el Señor de su vida. Y lamentablemente, hermanos, hoy ha pasado que hay por ahí una idea loca de que Jesús puede venir a salvarnos, pero no a enseñorearse de nuestra vida. Si el Señor Jesús, esto tiene que estar en claro, si el Señor Jesús no es Señor de mi vida, tampoco puede ser mi Salvador. Porque donde el Señor se sienta para salvar, también se sienta para reinar y para gobernar. No hay dos tronos en nuestra vida, uno que diga Salvador y otro Señor. El mismo trono donde Él se sienta para salvarnos, también se sienta para ser el Señor de nuestra vida. Y Jesús le tuvo que decir a algunos, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Ahora, la relación que muchos tienen con el Señor en este tiempo es la relación, yo digo, de la lámpara de Aladino, ¿se acuerdan? Froto la lámpara para que el genio salga y haga lo que yo les digo. Pero Dios no quiere que tengamos esa relación con Él, de genio de la lámpara, donde Él tiene que estar a mi disposición. Es al revés. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros realmente tenemos un encuentro con el Salvador, inmediatamente Él se hace nuestro Señor, y no es que Él está a disposición mía, yo estoy a disposición de Él. Yo debo estar realmente a disposición de lo que Dios quiere. Y ya no es que me convierto para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Me convierto para hacer la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si el Señor Jesús es mi Señor, en cada decisión de la vida que voy a tomar, la voy a tomar pensando en esto. ¿Es la voluntad de Dios que haga esto o no es la voluntad de Dios? Cuando el Señor Jesús es mi Señor, su voluntad se hace la prioridad en mi vida. Su voluntad se hace lo primero en mi vida. Ya mi voluntad deja de tener
relevancia, porque ahora la relevancia la tiene la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y esa es la relación que el Señor quiere tener con nosotros. Una relación donde no solamente sea mi Salvador, sino también mi Señor, el Kyrios, el que tiene pleno dominio, el que tiene total y absoluto dominio de mi vida. Lo otro que dijo David es: no hay para mí bien fuera de ti. David tenía riquezas, David tenía fama, David tenía poderío, David tenía montones de cosas por las cuales él podría sentir gozo. Sin embargo, David llega a decir que el gozo de él era la presencia de Dios, que el gozo de él era la misma presencia de Dios. La tercera decisión que tomó David, o resolución de vida, y me apuro un poquito, es la resolución de tener comunión con gente íntegra y con gente que tenga el temor de Dios. Porque en el versículo 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra. La cuarta decisión de David es la decisión de no tener ídolos, porque dice el versículo 4: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otros dioses. Se van a multiplicar. Y vean ustedes, hermanos, en el Uruguay que hay tantas religiones afro-brasileñas. ¿Qué persona conocen ustedes que participen de ese tipo de religión o que tengan ídolos y los vean felices y plenos? Es que la plenitud de vida solamente la encontramos en el Evangelio. La plenitud de vida solamente la encontramos en Dios y en la voluntad de Él. En Dios y en la voluntad de Él. Porque hay muchas veces los creyentes se quedan con que simplemente encontré a Dios. No, pero no es solo encontrar a Dios. Es encontrar a Dios y encontrar el propósito por el cual Dios nos creó. Encontrar el plan por el cual Dios nos hizo. Y ahí vamos a encontrar la plenitud de vida. Ahora nosotros podemos decir que nosotros somos evangélicos y que no tenemos ídolos. Bueno, bíblicamente, la idolatría no es solamente adorar imágenes, tener a San Cón o a la Virgen María, lo que sea. No, bíblicamente la idolatría también es otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice que la fornicación es idolatría, que la avaricia es idolatría, que hay un montón de otras cosas que dice la Biblia: hagan morir todo esto, en Colosenses 3:5, lo vamos a buscar, que si hacen morir todo eso, están haciendo morir la idolatría también en su corazón. Pablo dijo: huyan de la idolatría. Entonces, hermanos, vemos que los ídolos siempre traen ruina. ¿Y por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque no dejó que en su corazón se sentaran ídolos a gobernar su vida. El otro punto y el último que quiero tocar es que David buscó la guía de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿es la guía de Dios importante para tu vida? En las decisiones de la vida, en las decisiones que tenés que tomar a diario, ¿consultás realmente con Dios? David dice en el versículo 5: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué interesante que está eso, hermanos. Con esto voy a ir terminando esta breve reflexión. Pero qué importante que es que si nosotros queremos tener una vida en victoria como cristianos, tenemos que vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. No tomar decisiones por impulso, no tomar decisiones por la carne, por lo humano, sino tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, una característica que tienen todos los hijos de Dios, dice Romanos 8, es que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esta es una otra resolución que tomó David en la vida, la resolución de ser guiado por Dios. Y si uno lee la historia de David, una y otra vez se encuentra: y David consultaba con Dios, y David consultaba con Dios.
y David consultaba con Dios. Y a donde quiera que David iba, había victoria. ¿Cuándo? Cuando David consultaba con Dios. Cuando David no tomaba decisiones por sí mismo, sino que tomaba decisiones basadas en lo que Dios le estaba diciendo. Y dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Termina diciendo, a Jehová puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá está hablando proféticamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, el tiempo se nos ha ido volando. Les doy muchísimas gracias por haber estado ahí, por invitarme, pero le dejo este salmo y sobre todo ese último versículo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es en la presencia de Dios donde encuentro que mi alma sanada, donde encuentro que soy restaurado, donde encuentro que soy fortalecido y donde encuentro el consuelo que nadie puede darme, solamente en la poderosa presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias, Gero. Dios te bendiga. Empieza el aplauso, hermano. Muchas gracias. Mira, queremos orar por vos. Le pedí al pastor Héctor que esté pasando aquí, así que juntos vamos a orar por vos, pero bueno, la voz que representa la iglesia hoy va a ser Héctor. Vamos a orar por tu familia, por tu ministerio, y mandarle saludo a tu pastor Sierra y a toda la congregación. Muchas gracias. Qué lindo verte, Héctor. Pastor Jerónimo, igualmente, gracias por el mensaje que nos trajiste, es una bendición. Y bueno, como dijo el pastor Federico, queremos seguir orando por tu vida, tu ministerio, tu familia, la iglesia, para que el Señor les siga prosperando y bendiciendo. Sí, Amén. oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en este momento, porque tú eres un Dios bueno que traes palabra a nuestro corazón, que nos bendices, porque conoces siempre nuestra necesidad y estás atento, Señor, para auxiliarnos, para hablarnos, para traernos aquello que necesitamos a nuestra vida. Gracias por tu siervo Jerónimo, que en esta mañana nos ha compartido la palabra. Tú a través de él, Señor, has traído palabra realmente tuya. Te damos gracias y a la misma vez oramos, Señor, por su vida, para que tú lo guardes a él, su esposa y sus hijos, de todo mal, de todo daño, de todo peligro, Señor, y los auxilies en todo momento, como ellos cada día buscan tu ayuda y tu auxilio. Pedimos que tú bendigas también su ministerio junto a su familia, Señor, que lo respaldan día a día, para que su ministerio pueda seguir avanzando, así como hasta hoy, con tu bendición y tu gracia, puedan seguir creciendo aún más, avanzando aún más en tu palabra, en el ministerio que tú le has dado, y que tú, Señor, puedas darle la gracia cada día para ser bendición a toda persona, Señor. Bendice su hogar, bendice su economía, bendice sus trabajos y las actividades que realiza, bendice la iglesia, Señor, allí donde están trabajando, bendice también al pastor Manolo Sierra y su familia en aquel lugar, Señor, y gracias por tu bendición abundante, que a la distancia podemos orar para que en ti, que no hay distancia ni tiempo, Señor, los bendigas en este momento de una forma muy especial. Oramos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, les mandamos un abrazo grande, que tengan una buena reunión hoy por allá y un buen almuerzo, porque ahí son como las de la tarde, te cortamos los tallarines, pero no importa, ahora los comemos de vuelta. Así que bueno, ha sido una bendición. Sí, ha sido una bendición, ha sido una bendición. Amén. Gracias por la palabra, como siempre. Y bueno, nos vemos pronto. ¿Sí? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, Dios te bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Chau, chau.